¿Alguna vez has sido herido por alguien en quien confiabas y de repente desapareció sin dar ninguna explicación? Ellos guardan silencio mientras tú luchas en medio del caos emocional preguntándote ¿qué hiciste mal? Pero ¿sabes qué? A veces ese silencio no es una señal de dolor, sino una estrategia. En el video de hoy vamos a desentrañar la verdad detrás del silencio de las personas con rasgos narcisistas, no para juzgar, sino para comprender la mecánica psicológica que lo impulsa, y lo más importante para ayudarte a proteger tu propio valor. Suscríbete al canal y quédate hasta el final del video porque lo que estás a punto de escuchar podría ser un punto de inflexión en tu camino hacia la sanación. 1. Cuando alguien en quien confiabas te hiere y luego desaparece de forma asombrosa sin explicaciones, no es casualidad. No se trata simplemente de inmadurez o inestabilidad temporal, sino de una estrategia psicológica calculada. Para alguien con rasgos narcisistas, el silencio no significa ausencia, sino una declaración de poder. Es una presencia sin palabras, una dominación por el vacío. Y eso es lo que muchos no logran comprender. Cuando te hacen daño, tu reacción natural es buscar explicaciones. Anhelar un cierre claro, intentar reunir los fragmentos de la persona que creías conocer con la acción que acabas de vivir. Pero las personas narcisistas lo entienden muy bien. Utilizan esa respuesta como una forma de refuerzo intermitente, un principio psicológico poderoso que te atrapa como una tragaperras lo suficientemente agradable para mantener la esperanza, lo bastante doloroso para que regreses. Un momento pueden ser cálidos, encantadores, incluso afectuosos. Al siguiente, desaparecen. Tras hacerte daño, se retiran por completo. El silencio se convierte en la herramienta más fuerte para sembrar confusión. La mente humana, ser social por naturaleza, cuando experimenta una desconexión abrupta de alguien en quien confiaba, se desorienta de forma brutal. Comienzan pensamientos como exageré, pedí algo indebido, soy demasiado sensible. Todo encaja en el guión que el narcisista ha diseñado. Cuanto más silencio, más intensidad buscas, tú más te culpas a ti mismo. Verás, ellos no llaman silencio. A la ausencia lo llaman poder. Cuando guardan silencio después de herirte, dicen sin palabras: no existes para mí en este momento. Y eso no solo duele, es un ataque directo al núcleo de tu identidad, tu valor relacional, tu derecho a ser visto, tu necesidad de ser amado. Su silencio es pequeño, pero su fuerza para sembrar duda es inmensa. Dudas sobre tus emociones, tus necesidades, incluso la imagen que te hiciste de los dos. Lo triste es que muchas personas, incluso las más reflexivas, interpretan ese silencio como su propia culpa. Se dicen: ¿reaccioné demasiado? ¿Molesté? Entonces corren, explican, se disculpan, intentan apaciguar la relación. Se convierten en el soporte emocional del que guarda silencio. Quien te hizo daño no tiene que responder, disculparse ni explicar nada. Todo eso lo retiene mientras tú te quedas con noches sin dormir, mensajes sin respuesta y un sentimiento de culpa injustificado. Cuanto más te obsesionas con necesito explicaciones, más poder les das. Pero hay una verdad poderosa. El silencio solo es efectivo si tú sigues esperando su voz. Si buscas cierre de quien solo tiene el poder de negártelo, dejas el control en sus manos. No te abandonan porque ya no te quieren. Te abandonan porque saben que tú no has soltado. Aún recuerdas, aún necesitas.
Y ahí radica su poder en tu nostalgia, en tus mensajes no respondidos, en tu sentimiento de pérdida sin resistencia. Entonces, ¿cuál es la salida no con frialdad o indiferencia, sino con claridad interna? Comprender que el silencio no es neutral, es manipulación. No es paz, es presión. Ese silencio quiere que asocies amor con ausencia, cercanía con caos, atención con dolor. Si permites ese ciclo por mucho tiempo, lo normalizas, el sistema crea dependencia. No desde la bondad, sino desde el desorden. Lo más importante, retoma tu poder interno. Deja de explicar, deja de culparte por el silencio ajeno. No permitas que su ausencia decida cuál es tu valor. Entiende que su silencio dice mucho de ellos, nada de ti. Al darte cuenta de eso, el poder se traslada. Ya no persigues, ya no ruegas, no te conviertes en alguien solo para recibir un poco de calor. Entiendes que su silencio no es porque no seas importante, sino porque quieren controlar. La transformación comienza cuando te preguntas con fuerza: ¿por qué sigo permitiendo que ellos decidan lo que merezco? Ese es el momento en que rompes la trampa psicológica. No necesitas disculpas. Necesitas reconocerte, recobrar tu poder. Cuando eliges dejar de esperar, cuando decidís soltar la necesidad de demostrar tu dolor, entras en tu propia historia, no en la que ellos te impusieron. No te equivoques, no es fácil. Aún sentirás soledad, ganas de volver o no saber por dónde empezar. Pero ten siempre presente la claridad. Aunque duela, es mejor que el consuelo de una ilusión. El silencio es el grito más sordo que necesitas descifrar, y su silencio no necesita excusa para demostrar cuánto vales. 2. Cuando una persona te hiere y luego elige el silencio, no es casualidad ni inmadurez, es una estrategia intencionada. En psicología existe un concepto llamado refuerzo intermitente, cuando las recompensas se otorgan de forma irregular lo suficiente para mantener la esperanza de que la otra persona volverá como un jugador de casino enganchado a una máquina tragamonedas que sigue apostando tras recibir pequeñas recompensas. Las personas con rasgos narcisistas emplean esta táctica con mucha cautela, te dan momentos de intimidad, dulzura. Y luego desaparecen justo después de hacerte daño. Conocen bien la psicología social, somos seres que necesitan conexión, y quedarnos en el vacío nos desestabiliza. El silencio tras el daño no te ayuda a comprender, sino que te tambalea. Empiezas a preguntarte: ¿estaré pidiendo demasiado? ¿Seré demasiado sensible? ¿En qué me equivoqué? Te sumerges en preguntas sin respuestas, y eso es exactamente lo que ellos esperan, porque cuanto más dudas de ti, más necesitas explicaciones de quien te lastimó, alguien que ya se ha excusado de tener que darlas. No necesitan responsabilizarse ni pedir perdón porque han sembrado el caos en ti, y tú haces ahora el trabajo que ellos querían. Lo que crean no es solo silencio, sino un campo de batalla psicológico donde tú te enfrentas a pensamientos desordenados, desorientación y una carga emocional abrumadora. Controlan no con palabras, sino con una ausencia convertida en presión. En ese vacío no puedes discutir ni explicar ni sanar, y tu mente se convierte en campo de batalla interna, luchando contigo mismo más que con quien te dañó. El dolor que muchos sienten no viene de palabras crueles, sino de la negación implícita. Tú no existes para mí en este momento. No es una ausencia cualquiera, es un golpe directo a tu núcleo, tu necesidad de reconocimiento, tu derecho a existir, tu autoestima. No hay disculpa, no hay claridad. Solo un vacío que te deja girando sin control.
Muy pocos entienden esto, y por eso piensan que el problema está en ellos. Creen que fueron molestos inestables. Con el paso del tiempo y el silencio prolongado, vuelven a escribir mensajes. Los envían y escriben con la esperanza de obtener algo. Pero lo cierto es que cada esfuerzo alimenta el poder del otro. Les das energía desde tu inseguridad. La verdad es ese silencio solo tiene poder si tú aún esperas escuchar su voz. Si todavía deseas explicar recibir disculpas o que regresen, les das el control de tus emociones. No te abandonan por falta de amor. Lo hacen porque saben que tú no has soltado. El poder del narcisista reside en que tú aún no los has dejado del todo. Y cada mensaje que no envías, cada pensamiento que no terminas, les da más fuerza. Entonces, ¿cómo recuperas el control? Primero reconoce que el silencio no es neutral, sino una forma de manipulación. No es una pausa para reconciliar, sino un arma para retenerte en un ciclo que ellos han diseñado. No es debilidad tuya, es una estrategia para que te inscribas en un sistema de dependencia emocional. El mensaje importante es: no necesitas culparte por el silencio ajeno. No tienes que castigarte escribiendo una y otra vez, esperando una señal. Porque esos esfuerzos refuerzan su poder. Lo que necesitas es redirigir tu energía interna. Pregúntate, ¿por qué sigo esperando algo de alguien que puede rechazarme? Y desde ahí rompe el derecho que les diste para definir tu valor. Esto no se trata de frialdad, sino de reconectar con tu poder interno. Cuando decides no explico más, no espero más, no escribo más, entonces empiezas realmente a reescribir tu narrativa. No necesitas una disculpa. Necesitas serenidad interior y poder para amarte a ti mismo. Al final, el verdadero poder no viene de sentir menos, sino de elegir levantarte incluso cuando aún duele. La claridad mental, aunque venga con dolor, es mejor que la comodidad de una ilusión. Y recuerda, su silencio no define tu valor sino su irresponsabilidad. Recuperar tu poder no es para que ellos vuelvan, sino porque tú mereces liberarte del ciclo. 3. Cuando el silencio tras el daño no es simplemente una ausencia, sino una herramienta de control, es entonces cuando te encuentras atrapado en un mecanismo psicológico muy sutil. No es frialdad accidental, sino una estrategia refinada. No discuten, no explican, no contactan. Simplemente desaparecen. Y es en ese momento, cuando tú, la otra parte, tomas el relevo, construyes preguntas, alimentas la espera, te cuestionas. Mientras tanto, ellos se quedan al otro lado, saboreando los frutos del dolor que sembraron. Un narcisista no guarda silencio porque sea débil. Guarda silencio porque no puede o no quiere enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Su ego, ferozmente protegido, no les permite reflexionar ni admitir grietas. Si se atrevieran a emitir una disculpa, una simple explicación, la imagen idealizada que tienen de sí mismos se resquebrajaría. Y eso es lo que más temen, la verdad, de haber causado daño. Por eso callan, niegan, se retiran, y tú quedas atrapado en una confusión emocional sin resolver. Ya no se trata de quién tiene la razón o está equivocado. Se trata de una presión estratégica que nace del silencio. Cada vez que intentas buscar respuestas, cada intento de conectar, es combustible para el motor de poder que ellos conducen. Porque saben que en medio del caos emocional, cuando no sabes qué hacer, buscarás volver a ellos. Y no necesitan decir una palabra para lograrlo.
porque es su silencio el que lleva las riendas del juego. Imagina un espacio vacío en el que te encuentras en medio, sin explicaciones, sin certezas, solo un dolor invisible que te hace dudar de todo. Te preguntas, ¿seré demasiado sensible? ¿Estaré exigiendo demasiado? ¿Debería detenerme? Pero la verdad es que solo ellos deciden qué está bien y qué está mal en su universo psicológico. Y tú en ese mapa dibujas tus propias fronteras y luego te culpas por haberlas cruzado. Hay que admitirlo, estás pagando el precio de mantener viva una posibilidad. Quieres que regresen, que reaccionen. En psicología, esto se llama la trampa del honor has entregado a ellos. La responsabilidad de cerrar la historia, pero los narcisistas no necesitan una historia completa. Solo necesitan una puerta abierta por la que puedas entrar con esperanza, con duda, con remordimiento. Y ellos se quedan fuera disfrutando del espectáculo. ¿Dónde está entonces la salida? No se trata solo de soltar. Se trata de recuperar la soberanía sobre tu valor interno. Cuando reconoces que su ausencia no significa falta de afecto, sino falta de responsabilidad. No porque tú no valgas, sino porque ellos no pueden sostenerlo. Ahí comienzas a reescribir las reglas. Ya no esperas. Ya no te culpas por su silencio. No ruegas por explicaciones, porque sabes que el problema no es tu emoción, sino su evasión. Al alcanzar esa claridad, llegas al umbral de la libertad. Ya no reaccionas al silencio, sino que eliges dejarlo ir. El dolor aún puede estar ahí, pero ya no dirige tus emociones ni tus actos. Ya no escribes mensajes, no llamas a nadie por respuestas. Ya no exiges una explicación que jamás llegará. En cambio, vuelves tu energía hacia ti, hacia tu sanación, hacia la construcción de una versión más fuerte de ti mismo. Un punto crucial recuperar tu poder no solo es dejarles ir, sino renunciar al papel de víctima en una historia que aceptaste sin darte cuenta. No se trata solo de borrar a alguien de tu mente. Se trata de terminar con el control interno que tuvieron sobre ti. Cuando dejas de esperar, dejas de ofrecer tu valor a cambio de reconocimiento. Cuando entiendes que tu valor no requiere la validación de nadie, es entonces cuando pierden todo poder dentro de ti. Claro, ese camino no es sencillo. Pasarás noches en vela, momentos de duda, deseos de llamar o buscar una explicación. Pero recuérdalo, la claridad de la verdad no se apaga por la nostalgia. En los días en que te aferras al dolor, esperando entender, le has cedido el derecho de interpretar tu historia a quien no lo merece, pero ahora lo recuperas. Entiendes que el silencio no exige respuesta, pero tú mereces una que no necesita su permiso para existir. 4. Cuando alguien te hiere y luego guarda un silencio absoluto, no se trata de una desconexión accidental ni de una sensibilidad momentánea. Es una estrategia psicológica intencionada, diseñada para proteger su ego y al mismo tiempo hacerte responsable de ese dolor. Una persona con rasgos narcisistas no calla porque sea débil, calla porque no puede soportar la verdad, el reflejo de sí mismo, sus defectos, su irresponsabilidad o un vínculo roto. Si se vieran obligados a disculparse su fachada de poder, se resquebrajaría. Al negarse a comunicarse, también evitan reconocer culpa o asumir responsabilidad porque su ego no tolera el colapso. Todas sus acciones, negar, distorsionar o olvidar convenientemente lo sucedido, conocido como amnesia tóxica, tienen como objetivo que tú dudes de tus emociones, recuerdos e incluso de tu propia existencia.
Niegan la realidad, lo que ocurrió, la magnitud del daño, las consecuencias de sus actos, y te convierten en quien reacciona en exceso, o incluso en el causante de su dolor. Su silencio se convierte entonces en un arma para esquivar la responsabilidad. Esto forma parte de una táctica conocida como dar-bo negar, atacar, invertir el rol de víctima y agresor. Al guardar silencio se coronan como reyes de un reino de poder oculto. No puedes hacer preguntas, no puedes exigir disculpas, y cuanto más insistes, más dudas si estás equivocado. Ellos controlan el momento en que se restablece la comunicación, cuando se te reconoce. Y tú, en el vacío de la reflexión, terminas convenciéndote de que quizás exageraste, quizás fuiste demasiado sensible. Ellos no cargan con el dolor de sus acciones, porque ya abandonaron ese espacio y te dejaron en el caos emocional. El problema no es solo el silencio, sino cómo evitan la responsabilidad a toda costa. Negación, culpabilización, ocultamiento, todo envuelto en un rol de víctima, que confunde y manipula, haciéndote dudar de ti mismo. Cuanto más luchas por justicia, más quedas atrapado en el ciclo que ellos han creado. La impotencia, la confusión, la culpa, todo alimenta su poder. Esto genera un efecto muy peligroso, una dependencia emocional que se convierte en suministro narcisista. Cuando sufres preguntas, buscas con buenas intenciones, estás proporcionando energía que los reafirma como el centro de tu mundo emocional. Igual que el refuerzo intermitente, ellos mezclan caos con pequeñas dosis de esperanza para hacerte volver una rueda adictiva que oscila entre reconocimiento y decepción. ¿Por qué evitan asumir responsabilidad? Porque admitir culpa amenaza un ego extremadamente frágil. Si mencionas su responsabilidad, reaccionan con ira o silencio para mantenerse como inocentes y preservar el mito de que son intocables. Usan tono de indignación, culpan a otros, o simplemente se retiran, cancelan cualquier conversación que implique rendición de cuentas. No es torpeza, es estrategia bien practicada para proteger su ego inflado. Y tú refuerzas ese poder cada vez que los persigues, cuando suplicas una explicación, cuando envías mensajes que no son respondidos. Ellos no necesitan hablar. Tú haces el trabajo por ellos. Mientras tú no duermes pensando, ellos disfrutan del control desde el vacío que dejaron. Entonces, ¿cómo recuperas el control? Primero reconoce que no se trata solo de dolor, sino de una estrategia sistemática para evitar responsabilidad y mantener poder. Al comprender esto, puedes realizar un cambio radical, dejar de buscar disculpas, dejar de necesitar explicaciones y salir del abrazo manipulador que construyeron. Romper la persecución no es indiferencia, es protección de tu valor. Cuando dejas de enviar mensajes, de suplicar, de intentar cambiarlos, estás redefiniendo tus propios límites. No necesitas una disculpa para validar tu valor. No necesitas una explicación para sanar. Solo necesitas reconocer tu valor, no depende de su actitud. Ellos pueden negar, pero tú ya no necesitas su aprobación. Finalmente puede que aún duela, pero ese dolor ya no te controla. En el silencio que dejan, eliges tu espacio de sanación, cultivas tu autoestima y reconstruyes tu confianza. Limpias tu interior para entrar en un mundo donde no necesitas a nadie para validarte. Ese camino no es fácil, pero cuando entiendes la estrategia, marcas tus límites y dejas de cederles el poder sobre tus emociones, comienzas a reescribir tu historia. Ya no eres víctima del silencio. Eres quien dicta las reglas del juego. Y esa claridad es el primer paso hacia la recuperación. Sin esperar, sin pedir permiso. Siendo tú quien toma el control, defiende tu valor y sigue adelante.
5. Cuando una persona narcisista elige el silencio en lugar del diálogo después de haberte herido, no lo tomes como una muestra de debilidad, es una táctica sofisticada para mantener el poder. No evitan el conflicto por incapacidad, sino porque no pueden aceptar romper la ilusión de su propia autoridad interna. Una disculpa sincera podría resquebrajar su fachada de control. Por eso, en vez de enfrentarte, se marchan dejándote solo con el caos emocional. De hecho, el poder del manipulador aumenta cuanto más persigues una explicación, cuanto más buscas un cierre de alguien que no quiere ofrecerlo. Al mantenerse fuera de la conversación, retrasan cualquier posibilidad de que obtengas justicia. Te conviertes en quien se cuestiona, se analiza y se culpa a sí mismo. Ellos simplemente callan como un eco constante en tu mente. No olvides el poderoso efecto del dardo de negar, atacar e invertir el rol de víctima y agresor. Cuando intentas responsabilizarlos, pueden negar los hechos, devolverte el golpe, acusándote de ser demasiado sensible, y luego hacerse pasar por la víctima herida. De este modo, protegen su frágil ego sin tener que ofrecer explicaciones, y al esconderse tras el silencio, niegan tu derecho a ser reconocido. Además, el fenómeno del refuerzo intermitente, recompensas o rechazos dados de manera impredecible, es utilizado por los narcisistas como una herramienta de control muy efectiva. Un momento son dulces, al siguiente desaparecen. Esto activa en ti un reflejo de esperanza y búsqueda constante, como un jugador de tragamonedas, esperando el premio aunque sepa que la probabilidad es baja. Así es como te enredan en un mundo emocional inestable que ellos dominan. Cuando vives estos ciclos de silencio interrumpidos por breves momentos de afecto, no solo sufres emocionalmente, sino también a nivel neuroquímico. Tu dopamina se dispara cada vez que hay una interacción mínima, haciéndote adicto a ese vínculo, aun sabiendo que es tóxico. En otras palabras, te programan para esperar, para aferrarte y para convertirte en su fuente de suministro emocional. En ese silencio, poco a poco, te pierdes. Comienzas a desconfiar de tus propias emociones, pierdes conexión con tu realidad emocional, te paralizas en la acción y el sentir. Esa autoevaluación constante te agota, te confunde y te hace sentir más solo que nunca. Y ellos desde fuera se mantienen en su pedestal. No necesitan justificarse, tú ya estás haciendo todo el trabajo por ellos. ¿Cuál es entonces la clave para recuperar el control interno? Primero, comprende que su silencio es una estrategia calculada, no una muestra de inmadurez pasajera. El momento en que dejas de esperar, dejas de enviar mensajes, dejas de rogar por su regreso, es cuando comienzas a retomar el poder de definir tu propio valor. Después, aprende a establecer límites mediante el silencio consciente. Es decir, no necesitas una disculpa para sanar. Deja de escribir, de llamar, de explicar. Haz que ese silencio sea un mensaje claro, tanto para ellos como para ti. No eres responsable de que ellos no se interesen. Cuando te niegas a reaccionar como una víctima programada, rompes el ciclo del refuerzo intermitente. Ellos pierden su poder si no reaccionas con dolor, si no persistes con preguntas, si no les das tu energía emocional. Conviértete en una roca gris. Método Grey Rock neutral, sin respuesta emocional, sin estímulo, y dejarás de ser parte de su juego. Por último, construye una red de apoyo externa, amigos, familia, profesionales. Personas que te ayuden a validar tu experiencia y a romper ese ciclo donde luchas solo contra ti mismo. Porque el aislamiento es el terreno perfecto para que la manipulación prospere. Al crear conexiones reales y sanas, abres una salida del juego que ellos han construido. 6. Cuando el silencio impuesto por una persona narcisista
llega justo después de una herida, entiende que no es un despertar emocional, sino una estrategia profunda para mantener el poder y evitar la responsabilidad. No es porque sean demasiado débiles o sientan vergüenza para explicarse. Es porque su ego está construido sobre una ilusión de poder que no puede tambalearse. Una disculpa sería una grieta que rompería esa coraza de superioridad. Por eso eligen callar. Prefieren retirarse antes de tener que enfrentar las consecuencias. Si analizamos más a fondo, veremos una cadena de tácticas destinadas a reforzar la manipulación, niegan los hechos, atacan tus emociones y luego invierten los roles de víctima y agresor, una estrategia conocida en psicología como Darbo, denegar, atacar, invertir, víctima y ofensor. Cuando exiges responsabilidad, pueden devolverte con frases como «estás exagerando», «te lo estás imaginando». Niegan lo que hicieron y te hacen creer que tú eres el causante del daño. Básicamente, evitan la culpa, haciéndote pasar por la persona que reacciona de forma exagerada. Y el silencio es el mecanismo perfecto para escapar. Además, aplican el principio del refuerzo intermitente, momentos de aparente ternura o atención entremezclados con silencios fríos y ausencia total de respuesta. Te dejan esperando una pequeña muestra de afecto, quizás hoy son amables, mañana desaparecen. Esto crea un ciclo psicológico agotador, donde tú, fuente de suministro narcisista, sigues alimentando su necesidad de control con tus emociones, tus reacciones y tus esperanzas. En medio de ese silencio, comienzas a cuestionarte. Estoy siendo demasiado sensible. Estoy pidiendo demasiado. Realmente merezco ser tratado con respeto. Terminas resolviendo no solo tus emociones, sino también las de ellos. Ellos no necesitan explicar nada, porque tú ya estás haciéndolo por ellos. Escribes mensajes sin respuesta. Te desvelas por las noches. Suplicas validación emocional desde el vacío. Cada vez que insistes, cada vez que reclamas, les das más poder. Pero una verdad interna puede romper ese ciclo cuando decides no seguir esperando una explicación, cuando dejas de necesitar una disculpa que nunca llega, empiezas a recuperar el control. Aprendes que el silencio no es sanación, sino una evasión deliberada. No es inmunidad, es miedo a enfrentar la verdad. Y eso dice mucho más sobre ellos que sobre ti. La solución no está en seguir explicándoles o intentando cambiarlos, sino en redirigir tu energía hacia tu propia sanación. Puedes aplicar métodos como el Grey Rock, reducir al mínimo tus reacciones, mantenerte neutral, no darles energía emocional. Es como en psicología se llama extinción, cuando un comportamiento ya no se refuerza, simplemente desaparece con el tiempo. Al mismo tiempo, debes trazar límites claros. No tengo que justificarme por el silencio de otra persona. No necesitas culparte por un vacío que ellos crearon. Tu valor no depende de su actitud. El silencio no puede definir tu valía si tú decides no navegar más en ese espacio. Tampoco te aísles en ese silencio. Conéctate con amigos, familia o profesionales, personas que puedan reflejar tu verdad y ayudarte a salir del ciclo. El aislamiento es el terreno fértil para la manipulación. Al ampliar tu red de apoyo y compartir lo vivido, recuperas confianza y claridad. Al principio no será fácil. Sentirás dolor, vacío, incertidumbre. Pero recuérdalo, la claridad, aunque duela, es más fuerte que la comodidad de una ilusión. No tienes que enviar más mensajes ni culparte por su silencio. Cada día en que decides parar, en que eliges con firmeza, es un día en que reescribes tu historia de valor, no para que ellos te reconozcan,
sino para que tú mismo te veas, te respetes y te elijas. Cuando superas esta etapa, ya no eres víctima del silencio. Eres quien dicta las reglas del juego, no respondes cuando no es necesario. No demuestras tu valor a través de la ausencia de otros. Esa es la psicología de la libertad. Y desde ahí, empiezas a construir una vida desde un valor que no necesita validación de quien no puede ofrecerla. 7. Cuando una persona con rasgos narcisistas guarda silencio justo después de haber causado daño, no es el acto de alguien equilibrado emocionalmente, es una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener el poder y evitar la responsabilidad. No se disculpan porque no pueden admitir que hicieron algo mal. Una disculpa abriría una grieta en la imagen perfecta que han construido de sí mismos. Por eso, en lugar de enfrentar, eligen desaparecer dejándote solo con el dilema de decidir si el error fue tuyo en medio de su silencio. Esta táctica se amplifica a través del refuerzo intermitente, un poco de afecto, algo de atención seguido por largos periodos de silencio absoluto, te mantienen oscilando y tus reacciones se convierten en su combustible. Solo una pequeña chispa de esperanza basta para arrastrarte de nuevo al ciclo, aunque sea una sola vez. Igualmente importante, utiliza la táctica dar-negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor. Cuando pides rendición de cuentas, lo niegan, luego te atacan por ser demasiado sensible o exagerar. Y finalmente, te hacen sentir como si tú fueras el culpable del daño que ellos causaron. Eluden la responsabilidad convirtiéndote en el más débil, el hipersensible. Y observan desde la distancia cómo luchas contigo mismo. A medida que el silencio se prolonga, empiezas a preguntarte: ¿estoy exagerando? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Seré demasiado sensible? Entonces comienzas a justificarte, a demostrar que no estás equivocado. Pero la verdad es el poder lo tiene quien sabe quedarse en silencio, no quien sigue intentando rescatar un vínculo desequilibrado. Cada mensaje sin respuesta, cada espera no correspondida, te arrastra más al papel de quien ha perdido el control. ¿Cuál es la solución? Primero, reconocer que ese silencio no es una pausa neutra, es una forma sofisticada de control. Y solo cuando lo entiendes, puedes empezar a salir del juego. Deja de buscar explicaciones. Deja de pedir una disculpa a quien no tiene intención de responsabilizarse. Así empiezas a establecer tus propios límites. Luego, para romper esa estructura de poder, necesitas responder lo menos posible, método Grey Rock. No tienes que contestar ni culparte ni esperar una señal de buena voluntad. Quédate quieto sin ofrecer emociones, sin emitir señales. Ya no eres parte de su juego. Lo siguiente es cuidar tu mundo interior. Necesitas reconstruir tu conexión contigo mismo. Deja de analizar cada mensaje ignorado, deja de insistir. Dedica tiempo a personas que realmente te entienden, a actividades que nutren tu valor personal, leer, meditar, compartir con seres queridos o profesionales. No estás abandonado si decides reconstruirte desde adentro, no desde una ilusión externa. Puede que tu corazón aún esté herido, pero ya no será gobernado por ese silencio. No eres quien corre en la oscuridad. Eres quien crea su propia luz. Eliges el silencio no por miedo o resignación, sino porque sabes que rogar una explicación a alguien que no se preocupa es seguir entregando tu valor. Este camino no es fácil, sentirás soledad, dolor, ganas de regresar. Pero recuérdate, la claridad, aunque duela, es fuerza.
El silencio termina cuando dejas de darle poder sobre tu mente. Cuando eliges el silencio de manera activa, no estás perdiendo. Estás comenzando de nuevo. Estás honrando tu fuerza interior. Todo este proceso, desde el despertar de la conciencia hasta la recuperación de tu poder interno, es el camino que comienzas cuando dejas de esperar una explicación, cuando dejas de buscar validación en el silencio del otro, cuando dejas de medir tu valor con el reconocimiento ajeno. Y si estás viendo este video, regálate un instante de silencio suficientemente largo para decidir levantarte en lugar de esperar. Acciones pequeñas como dejar de enviar ese mensaje, soltar la expectativa. Atreverte a soltar son el primer paso para reescribir tu historia. No necesitas esperar a que ellos despierten sobre sus actos, porque tú ya despertaste sobre los tuyos. Y por eso no solo sobrevives al silencio, te estás reinventando. 8. Cuando una persona con rasgos narcisistas elige el silencio tras haber causado daño, no es un acto de debilidad ni de impotencia, es una estrategia calculada para mantener el control. Saben que el silencio es su arma más poderosa para afirmar su poder. No hay disculpas, no hay diálogo, no hay rendición de cuentas. Se retiran no por soledad, sino para que tú cargues con toda la confusión interna, para que te cuestiones, te analices y te hundas en el vacío de su ausencia. La fuerza de esta estrategia radica en que saben que aún no has soltado y lo usan para conservar su poder. Cada vez que envías un mensaje, solicitas un cierre o esperas una mínima señal, proporcionas energía invisible que ellos recolectan. Cuanto más explicas, más suplicas, más cedes tu poder a sus manos. Ese es el momento en que no tienen que moverse. Tú haces todo, les mantienes el vínculo. En psicología existe el concepto de refuerzo intermitente cuando las recompensas, cariño, atención se otorgan de manera impredecible, crean expectativas mentales. El narcisista lo entiende perfectamente, te concede algo solo cuando quiere. Y más importante aún, retira por completo su presencia cuando desea ejercer poder. Quedas atrapado en una espera interminable, a cada mensaje sin respuesta. Cada noche sin cierre, su dominio crece. También emplean la táctica Darbo, negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor. Cuando exiges responsabilidad, te niegan lo sucedido, te acusan de ser demasiado sensible y concluyen haciéndote sentir como si tú fueras el culpable del daño que ellos causaron. Eluden responsabilidad al convertirte en la parte débil y observan cómo luchas contigo mismo todo mientras ellos guardan silencio. ¿Qué puedes hacer cuando reconoces esta manipulación por silencio? Deja de perseguir explicaciones. Si sabes que esa persona no quiere hablar, no sigas escribiendo. Cada mensaje no respondido te resta poder. Deja de preguntar, de intentar convencer. Y sobre todo, deja de castigarte porque no te vean, porque desde el principio nunca tuvieron la intención de hacerlo. Practica el silencio consciente. Método Grey Rock. Sé una roca gris sin respuesta emocional, sin señales, sin estímulo. Cuando dejas de ofrecerles reacción, pierden su refuerzo. Si no cooperas con su juego, ya no pueden jugarlo. Establece límites firmes. No tienes que explicarte ante quién ha optado por el silencio. No cargues con culpa por su ausencia. Tu valor no requiere una disculpa externa para existir. Cuando dejas de servirles emocionalmente, empiezas a recuperar tu propio poder. Redirige tu energía hacia la sanación. Podrías sentir dolor
o perder tu centro, pero es el momento de reconectar contigo mismo. Busca apoyo en amistades, familia o profesionales que validen tu experiencia. Cuando reconstruyes desde dentro con ayuda auténtica, dejas de estar a merced de su control externo. Acepta el dolor en lugar de perseguir una ilusión. Podrías sentir ganas de volver a explicarte o escuchar una palabra suya, pero elegir no hacerlo es tu acto de poder más fuerte. Recuerda, el silencio no define tu valor sino su incapacidad o falta de voluntad para reconocerte. Eso no es tu responsabilidad. Tu camino es de claridad, no de persecución. Empieza a reescribir tu historia con una postura proactiva. Cuando dejas de esperar que ellos despierten o regresen, cuando ya no te rompes por cada mensaje sin respuesta, empiezas a vivir para ti. Te conectas con tu valor día a día sin esperar reconocimiento de quien no puede o no sabe ofrecerlo. Eres fuerte. El silencio de ellos no reduce tu valor si no se lo permites. Puede herirte, pero no necesitas que ellos te curen. Tú puedes hacerlo. Y cuando lo logras, te reinventas. Este camino no es fácil. Es posible que en un primer momento aún mandes mensajes en secreto o dudes. Pero si decides parar de verdad, todo cambia. El poder se detiene. Y descubres, ya no eres víctima de un silencio impuesto, eres quien escribe el final de su propia historia con un silencio elegido, lleno de poder y de valor. 9. Cuando el silencio prolongado se convierte en la respuesta habitual de alguien con rasgos narcisistas, no es simplemente ausencia. Es una forma sutil de castigo, un método de control sin palabras. El silencio no enfría el conflicto. Al contrario, es la manifestación del poder cuando no tienes oportunidad de debatir, cuando no puedes responder, cuando solo quedan pensamientos sin cierre. Y tú, en esa oscuridad sin guía, te conviertes en tu propio juez. Ese silencio no es solo falta de responsabilidad, es una elección estratégica para obligarte a asumir la carga emocional solo. Cuando sufres y buscas una explicación, realizas el trabajo emocional que ellos evitan. Persigues respuestas que no necesitas, construyes tus propias justificaciones, mientras ellos guardan silencio sembrando confusión. Y tú, en esa duda, te vuelves más fácil de controlar que nunca. Esta táctica se intensifica cuando saben que no has soltado. Ellos tienen la llave del control. Tú necesitas explicaciones, tú suplicas claridad, y ellos no la ofrecen para que vuelvas al mismo pozo. El silencio les mantiene en posición dominante, no tienen que moverse. Tú te acercas a la puerta que ellos mismos dejaron entreabierta. Solo hace falta una vez un mensaje enviado, y ya estás en el ciclo de nuevo. Cada mensaje tuyo es una entrega de poder emocional hacia quien guarda silencio. Además, emplean el método Darbo, negar, atacar, invertir roles de víctima y agresor para dañar tu percepción de la realidad. Cuando expresas tu dolor o buscas responsabilidad, envían el mensaje: ¿estás exagerando? O tú me lastimas con tus exigencias. Te convierten en quien obstaculiza la relación mientras ellos se posicionan como víctimas. Observan el caos emocional que provocan sin intervenir. ¿Y ahora qué puedes hacer? 1. Rechaza gestionar tus emociones solo por su silencio. Deja de cuestionarte. ¿Qué hice mal? ¿Exageré? ¿Pido demasiado? Mientras justificas todo, sigues alimentando su poder. Su silencio no tiene nada que decir sobre tu valor, y no tienes que descifrarlo. 2. Recupera el control con silencio intencional.
No respondas más mensajes, no envíes solicitudes de explicación, no trates de apaciguarlos. Tu silencio rompe su fuente de alimento emocional sin reacción, no hay juego. Practica el método roca gris neutralidad total, 0 señales emocionales. 3. Establece límites internos claros. No tienes que explicarte ante quien opta por el silencio. Tú no eres responsable de su ausencia. El valor propio no depende de recibir una disculpa. Si dejas de proporcionar emociones, empiezas a proteger y restaurar tu autoridad interna. 4. Redirige tus energías hacia tu sanación. Detente en la necesidad de razonar con ellos. Busca apoyo real, amigos, familia, profesionales. Dedica tiempo a prácticas que te reconecten contigo. Medita, escribe, comparte tus emociones con quienes te valoran sin juicio. Así reconstruyes un sentido del valor propio basado en ti, no en su reconocimiento. 5. Identifica claramente la manipulación. Cuando reconoces que su silencio es una táctica para provocarte dolor y que tú vuelves cuando te duele, cambias tu percepción. Ya no buscas su validación. No esperas que te justifiquen, te reconoces por ti mismo. No es tu culpa. No estás atrapado si no permites estarlo. 6. Reescribe tu historia. Ya no estás en una relación disfrazada de respeto, estás en camino de redefinir tu valor sin esperar confirmación externa. Cada día que no respondes, cada día que eliges no investigar tu culpa en su silencio, estás afirmando que tu valor no depende de ellos. En resumen, a través de este proceso aprenderás que no pierdes si ellos no hablan. No eres víctima si no sigues aceptando dolor. Su silencio puede haber sido devastador, pero también revela una verdad más grande. Tu valor no necesita una explicación para existir. 10. Cuando la persona en quien confiabas te deja en el silencio tras haberte herido, no es una carencia emocional natural, es una táctica psicológica cuidadosamente diseñada para proteger su ego y mantener el control sobre tus emociones. Cuando no llega una disculpa, cuando no hay explicación, tú te ves obligado a actuar por ellos. Reinterpretas la historia, justificas su comportamiento, y lo más grave, asumes la responsabilidad del dolor que estás cargando. El narcisista no es incapaz de soportar, simplemente no quiere hacerlo. Guardan silencio, no porque hayan cortado el vínculo, sino porque saben que tú aún no lo has hecho. Y mientras sigas esperando una pequeña señal, ellos mantienen el control. Cada mensaje que envías, cada pregunta que haces, es una entrega de poder. Así es como perpetúan el narcissistic supply. Sin siquiera hablar tú reaccionas, tú regresas, y eso es su recompensa. En ese silencio no solo pierdes a alguien, pierdes tu voz en tu propia historia. Te cuestionas. ¿Estoy siendo demasiado sensible? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Estoy malinterpretando todo? Cuanto más dudas, más te desconectas de tus emociones auténticas. Y ahí es donde el narcisista se aprovecha. En tu confusión interna, pierdes el territorio emocional que te pertenece. Entonces, ¿cómo salir de este ciclo? 1. Reconoce que el silencio es una acción intencionada. No hay explicación ni disculpa porque el silencio sostiene el control. No tienes que esperar ni estás obligado a buscar razones por ellos. Recuerda, mereces respeto sin tener que justificarlo. 2. Deja de explicar y de sostener la manipulación. Cada mensaje que envías alimenta el ciclo. Al dejar de buscar una señal o respuesta, cortas el suministro emocional del juego. Sin reacción, pierden terreno. Ya no eres el centro de su poder. 3.
Establece límites internos con silencio consciente. No tienes que explicarte ante quien no está presente. Tu silencio es una declaración. No invierto más energía emocional en ser una consecuencia de su irresponsabilidad. No respondes, no buscas motivos, eliges recuperar tu autonomía. 4. Sustituye la persecución por autocuidado. En lugar de desear que asuman culpa, pon tu foco en sanar. Conéctate con quienes te apoyan. Respira, escribe, medita, busca ayuda profesional. Cuando eliges amarte con firmeza, sus actos pierden poder sobre ti. 5. Reafirma tu valor sin decirlo. No eres menos valioso por no recibir una explicación. Tu valor es independiente de su validación. Cada día que no respondes que te mantienes firme. No solo recuperas tu control emocional, le demuestras que ya no puede manipularte desde la sombra de su silencio. 6. Reescribe tu historia desde la acción. Cuando dejas de esperar su despertar, cuando dejas de mirar atrás, comienzas a escribir tu vida según tus propios términos. Cada vez que no te culpas por su silencio, cada vez que eliges no explicarte, reafirmas mereces vivir por ti, no por el reconocimiento de quien te hirió. Conclusión. El silencio que el narcisista crea no es una simple ausencia, es un golpe a tu esencia. Y su poder no reside en lo que dice, sino en cómo reaccionas tú. Cuando eliges no seguir el guión, cortas su juego de control. No es que hayas dejado de guardar silencio, es que ahora eliges tu silencio. Y ahí reside tu mayor fuerza. Y si todavía estás esperando una disculpa de quien te hirió y luego te dejó en el silencio, pregúntate: ¿estoy esperando porque creo que volverá o porque aún no tengo el valor de seguir adelante? La verdad es que muchas personas no te abandonan por ignorancia, sino porque saben perfectamente que tú esperarás. Y eso les mantiene en el poder y a ti atrapado en un ciclo sin salida. Pero tú no naciste para ser un personaje secundario en el guión de alguien más. No necesitas una explicación para validar que tu dolor fue real. No necesitas una disculpa para tener derecho a sanar. Y ciertamente, no necesitas seguir esperando a alguien que ya ha demostrado no ser digno de tu corazón. Lo que necesitas es una elección valiente. Elegir no seguir callando. Elegir no reaccionar según el guión que ellos escribieron. Elegir no entregar ni una gota más de emoción a quien ya se retiró. Y sobre todo elegir reescribir tu historia donde ya no buscas tu valor en los ojos de otros, sino que vives desde dentro completo y suficiente. Tal vez amaste a la persona equivocada, confiaste en quien no lo merecía, insististe más de lo debido. Pero eso no te hace débil. Solo demuestra que amaste con sinceridad. Y desde ahora también puedes elegir amarte a ti mismo con esa misma profundidad. Si este video despertó una parte de tu verdad, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a continuar tu camino de sanación, recuperar tu poder interior y reconstruir la confianza en ti mismo. Para que cada día vivas no por el reconocimiento de otros, sino por la paz y la bondad que mereces. No necesitas que ellos te validen. Solo necesitas elegir salir del silencio. Y eso comienza ahora.